Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así, como cuerpo y familia de Cristo, allí donde yo me convertí. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo, oh, ven donde seas feliz, otro sitio nunca encontrarás. Buenos días, amados hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo more con cada uno de nosotros. Seamos todos bienvenidos, Iglesia de Villa Alemania, hermanos de otras congregaciones que nos visiten, igual amigos, si están algunos presentes, que el Señor nos bendiga a todos. Esta preciosa mañana vamos a seguir estudiando acerca de la familia, y el tema que vamos a estar compartiendo se titula El poder de la unidad familiar en tiempos difíciles, y estará basada en Eclesiastés capítulo 4 versículos 9 al 12. Eclesiastés capítulo 4 versículo del 9 al 12, y dice así: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará el solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Como veníamos escuchando en la clase anterior, el matrimonio fue instituido por Dios en el jardín del Edén, y con el propósito de crear descendencia para Dios. Entonces sabemos que las personas que nos casamos debemos tener claro esa situación, y tenemos que vivir un matrimonio en armonía, donde cada uno lleve un rol establecido. Jesús muchas veces habla en sus escritos de que cargar mi yugo, porque mi yugo es ligero y fácil de llevar. Igual en el matrimonio, si hacemos esa analogía del yugo, es de dos individuos llevando una carga, y tienen que ir de manera armoniosa para que puedan llevarla más fácil. Es por ello que cuando uno entra en matrimonio, tanto el esposo como la esposa van a un lado de un yugo y al otro lado va Cristo. Y si los dos llevan esa misma armonía, el yugo de Cristo va a llevar un costado, el matrimonio va a llevar otro costado, y va a poder realizar el trabajo que es la crianza de los hijos. Él va a llevar esa carga, van a ir hacia adelante sin resistir oposición. Y eso es lo que espera Dios de cada uno de nosotros, que podamos llevar esa carga de manera armoniosa. Pero ¿qué sucede? Muchos de nosotros no queremos hacerlo porque llevamos esas indiferencias en el matrimonio, y cuando uno no jala de manera correcta hay resistencia y el yugo se vuelve pesado. En el lenguaje popular la gente dice: esto pesa más que un mal matrimonio, dice. Está muy pesado. ¿Por qué? Porque cuando dos personas jalan y en fuerza opuesta, van a crear resistencia y le va a ser pesado. Y no vamos a poder llevar lo que dice Cristo, que su yugo es ligero. Pero, ¿qué quiere decir el yugo es ligero? Donde nosotros sepamos cómo es, qué es el matrimonio y cuál es el propósito del matrimonio.
En Eclesiastés dice, mejor son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo. Y si nos vamos a Salmos, el capítulo 27 que el hermano estuvo leyendo, dice, si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y el versículo 3 dice, he aquí, herencia de Jehová son sus hijos, son sus hijos. Entonces nosotros tenemos un trabajo que hay que hacer, que es la familia y la educación de nuestros hijos. Y por ende nosotros tenemos que hacerlo con la ayuda de Dios. Ponernos por eso es que le llaman cónyuge, que significa de yugo, compartir el yugo. Los cónyuges son personas que comparten ese yugo. Hagamos la analogía de una carreta que van atrás nuestra familia y tanto papá y mamá en un extremo de la carreta y Cristo en el otro extremo, van jalando hacia adelante hacia el propósito divino, que es colocarnos en la vida eterna, alcanzar la vida eterna. Ese es el propósito de llevar esa carreta que vamos hacia adelante. Pero en el camino, muchas veces de nosotros no estamos dispuestos a respetar lo establecido por Dios. Dios estableció un orden y todos sabemos que Dios es un Dios de orden y por ende Él estableció un orden en el cual tenían que se basada en la sujeción y los roles de tanto del padre como la madre. Entonces, si nos vamos a Efesios capítulo 5, versículo 21, dice lo siguiente: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Ahí estamos viendo que hay roles, estamos estableciendo roles y cumplimiento. Dice que el marido tiene que estar sujeto a Cristo. Y si el marido está sujeto a Cristo, la mujer se tiene que sujetar a su marido. Porque sabemos que si el marido es una persona que es santificado y consagrado ante Dios, no va a llevarla a un mal camino. Entonces la mujer tiene que sujetarse a su esposo. Pero aquí hay un problema. ¿Qué es la sujeción? La sujeción es aquella cuando una persona decide por libertad propia darle la autoridad a la otra persona para que ésta la guíe. La sujeción no es obligada. Es como, por eso es que dice que el matrimonio es como la iglesia con Cristo. Cada uno de nosotros, cuando aceptamos el Evangelio y aceptamos a Cristo en nuestra vida, le dimos nuestra autoridad a Cristo. Nosotros le dimos la autoridad a Cristo y ya nos sujetamos a Cristo. Así, la esposa se tiene que sujetar a su esposo y el esposo a la vez sujetarse a Cristo. Ese es el orden que Dios ha establecido. Pero ¿qué pasa, hermano? ¿Qué es lo que sucede? Viene y nosotros decimos, hay bastante influencia del mundo. Y comenzar a decir que para qué, cómo te vas a sujetar a tu marido, que si vos sos una persona, vos podés decidir tu propia vida, vos sos igual a él, no tenés que sujetarte, y comienzan a meternos cosas en la cabeza. Y muchas veces nosotros los cristianos nos confundimos y comenzamos a cuestionar ese orden establecido por Dios. Y comenzamos a dudar de ese orden establecido por Dios. Y si nosotros le preguntásemos a Dios y le cuestionásemos los roles que hay de los individuos en un matrimonio, posiblemente Dios nos contestaría de esta manera. Vayámonos a Job capítulo 38, 1. En adelante, dice así: entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo:
¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? Hazme saber si tienes inteligencia. ¿Estábamos nosotros presentes cuando Dios estableció el matrimonio allá en el jardín del Edén? ¿Tenemos la sabiduría nosotros para cuestionar el orden divino que Cristo ha establecido? Posiblemente esto nos diría nuestro Dios. Porque dice, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras de sabiduría? Y el consejo dice que hay un orden divino en el matrimonio. Y lo oscurecemos con pensamientos de la humanidad, con pensamientos modernistas, pensamientos feministas, y comenzamos a discutir sin sabiduría. Y ese es el problema de cuando el matrimonio no llega a su fin, porque nosotros no presentamos ese orden. Tenemos que respetar ese orden, pero también ese orden se tiene que llevar a ser mediante la comunicación. Si hay un orden como el matrimonio, si Dios establece un orden, tenemos que someterlos al orden como Cristo en el matrimonio. Pero luego, si estás en ese orden, tenemos que comunicarlo, ese orden los unos a los otros. Con palabras cariñosas, amor, con el prójimo, hablar en base a las Escrituras y comunicarnos de una manera correcta de cómo funciona el matrimonio a la luz de las Escrituras. Mediante ese orden se tiene que hacerse con comunicación y hacerle ver de que tanto el esposo es por la libertad, se sujeta a Dios, a Cristo, y la esposa por amor y libertad propia se tiene que sujetar al marido. No es imposición, se tiene que establecer en la comunicación, que no es un orden establecido, no impositivo, tiene que ser de voluntad propia y reconociendo lo ello. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, dice, vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente. Y vivir con ellas sabiamente, con la esposa, es hablarlo de manera con comunicación. Que fluya una comunicación entre la esposa y el esposo para que los problemas no escalen. Eso es de suma importancia. Posteriormente decimos que, como dice Proverbio 18:13, dice, al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Muchas veces de nosotros estamos hablando con nuestro cónyuge y no escuchamos. Somos prontos para responder lo que nos está diciendo. Si él nos dice algo, tal vez la otra persona no ha terminado de decir la oración y ya le interrumpimos. Y eso no es comunicación. Tenemos que ser tardo para oír. Tardo. Tenemos que escuchar primeramente y posteriormente hablarlo, para que haya una buena comunicación y cumplamos ese propósito. Porque, ¿cómo vamos dice en Eclesiastés, porque si cayere el uno, le levantaré a su compañero? ¿Cómo vamos a levantar si no sabemos? ¿Cómo le vamos a ayudar a levantar si no nos comunicamos y no sabemos la dificultad que está pasando el cónyuge? Tenemos que fomentar la comunicación. Otra cosa es que tenemos que aceptarnos los unos a nosotros. Muchas veces cuando nosotros nos casamos venimos con ciertos estereotipos. El esposo, quieren un esposo que sepa de albañilería, que sepa de electricidad, fontanería, y cuando cualquier cosita, error que hay en la casa, el hombre venga y lo repare al instante. Y nosotros los varones queremos una mujer que cocine bien, que planche bien, que te sepa de costura y muchas cosas más. Pero el esposo o la esposa que me tocó no es así.
porque tal vez posiblemente yo me estoy idealizando a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos o a otra persona. Y parte de ello es que nosotros tenemos que aceptarnos los unos a los otros. Tenemos que aceptarlo los unos a los otros. Tenemos que aceptar el cónyuge que me tocó. Tengo que respetarlo a él por amor, porque lo quiero, y aceptarnos y complementarnos. Por eso es que Dios dice que el hombre, la mujer es ayuda idónea del hombre porque lo complementa. Y si la esposa es igual al esposo, ¿en qué manera lo va a complementar? Si ya no le hace falta, pero tiene que la mujer y el varón tienen que ser distintos, porque de esa manera se complementan en el matrimonio y hay mejor fruto para la educación de los hijos. Ese es el problema, que tenemos que aprender a aceptarnos. Tenemos que analizar cómo es nuestro cónyuge y aprenderlo a aceptarnos los unos a los otros. Otra cosa, hermano, es que nosotros tenemos que tener un compromiso. Tenemos que tener un compromiso. Como dice Hebreos capítulo 10, versículo 39. Hebreos 10, 39 dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Mi cónyuge tiene que saber de que yo estoy ahí para siempre. Mi cónyuge tiene que saber que el matrimonio es para toda la vida. Tiene que haber un compromiso de ambas partes, sabiendo que el matrimonio es para toda la vida. La vida que tengo acá no es para que porque nos sentimos solos, vamos a casarnos y ahí veremos. Y ya después, si no tuvimos hijos, cada quien por su lado. O porque ya los hijos crecieron, ya son adultos, estudiaron, formaron su familia. Entonces, mira, el propósito era criar los hijos, cada quien por su lado. No es así. Es para que nos cuidemos los unos a los otros. Recuerde que somos una sola carne. Y Eclesiastés dice, también si dos durmieran juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Recuerden, hermano, que cuando nosotros llegamos, los años van pasando, nuestros hijos se van, o cuando nos enfermamos, muchas veces nos ha pasado, más al varón. Nosotros, el varón, cuando nos da la gripe, sentimos que un día, al día siguiente ya no vamos a estar en esta tierra, hermano. Nos ponemos, miren, no sé si soy yo, ¿verdad? Si soy yo, pues ni modo, pues lo estoy comentando de más aquí, pero cuando el hombre se enferma de gripe, hermano, tal vez que Dios así nos creó, ¿verdad, hermano? Amén, hermano, que la gripe nos afecta y a la mujer no, porque somos distintos, dice. Ok, está la esposa, ahí nos está dando el medicamento, y en la noche la esposa se despierta y nos toca. ¿Te sentís bien? ¿Estás con caliente? ¿Ya se te fue la calentura? ¿Ya te fue? Y está pendiente la esposa. Y qué bonito que es eso. Por eso es que dice aquí, literalmente, también si dos durmieran juntos, ¿quién calentará al otro? ¿Quién va a cuidar al otro, hermano? Con tantas enfermedades que ya sabemos lo que nos espera, que la presión, la diabetes. Imagínense cuando llegamos a la adultez y a la adultez mayor, ¿quién va a estar ahí para pasarnos la pastilla, para pasarnos el bastoncito, para pasarnos el cepol? Si somos de los que dormimos con un cepol debajo de la almohada, hermano. Y si no lo perdemos, y cuando lo perdemos y no lo encontramos, ahí estamos, no dormimos bien porque no encuentro el vasito de cepol. Hay alguien que te lo va a pasar. Y eso es lo que quiere Dios, hermano. Dios quiere que nosotros nos complementemos para que en momentos difíciles nos podamos ayudar los unos a los otros. Y es hermoso lo que dice Eclesiastés, dice, porque cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Y ya sabemos que el doblez es un cónyuge, segundo doblez el segundo cónyuge y el tercer doblez es Cristo. Por eso es que Dios formó eso. Cuando dice
que Dios no es bueno que el hombre esté solo, posiblemente Dios quería que Adán supiera que no era bueno que estuviera solo, porque él miró los animales cuando estaban que la vaca tenía el toro, que el caballo tenía la yegua y así sucesivamente, y él miró y dijo, y yo estoy solo. Tal vez por eso fue que Dios no le puso a la hembra, a la mujer a la par, porque quería que reconociese que nosotros, los varones, necesitamos de la esposa. Porque no es que el varón sea mayor que la esposa. Recuerden, hermano, en la analogía de llevar la carreta, hermano. Va el hombre y la mujer en un costado y al otro costado va Cristo. No es que va la mujer atrás, no. La mujer le ayuda a cargar esa carreta que es la familia, hermano. Y para que podamos llevar eso, tener que en nuestra vida debe haber compasión. Debe haber compasión. Debo saber cuál es el problema que está pasando mi esposa o mi esposo. Tengo que llevarme el trabajo de entender qué es lo que está sucediendo. Imagínense, vayámonos a Job nuevamente, vamos a parafrasearla. Job, cuando pasó en prueba, que tenía muchas enfermedades, la esposa le dice, estaba muy enfermo Job, le dice, maldice a tu Dios y muere. ¿Le gustaría que su esposa le dijera eso cuando uno está enfermo, no? ¿O el esposo le dijera a la esposa eso? No, hermano. Debe haber compasión entre nosotros, hermano. Debe haber compasión compasión y perdón. Porque nosotros sabemos, tenemos que aceptar de que somos distintos y tenemos que aceptar de que mi esposo o mi esposa es distinta y no es perfecta. Y aunque no es perfecta, así la tengo que amar y tengo que amar también sus errores y ayudar a superar esos errores. Tiene que haber compasión y perdón, hermano. Y ya finalizando para ello, también nosotros en nuestra vida debe haber celebración. Tenemos que ser agradecidos cuando una esposa nos prepara un alimento y es rico y ella se trata, hace por ejemplo una sopa que lleva mucho trabajo, va al mercado, busca la gallina, pela la verdura, hace la sopa y nos la pone en la mesa. Tal vez ella no quiso hacerlo eso y no fue a comprarla, sino que llevó ese gran proceso y decirle, gracias amor, te quedó rica la sopa. Porque hay un trabajo detrás de ello, hermano. Hay un trabajo detrás de la cocina, en la comida que se come el varón. Hay un trabajo, hermano, de parte de la esposa cuando lo hace. Y muchas veces nosotros no nos detenemos a analizar y a pensar todo ese trabajo que hizo, solo nos sentamos y comemos. Pero no sabemos el gran trabajo que ha hecho la esposa para que ese alimento sea comestible y sabroso para nuestra boca. Y la mujer se siente agradecida cuando uno le dice gracias. Por todas esas buenas cosas que la esposa le hace al esposo, le tenemos que decir gracias. Y enseñarlo a nuestro hijo que agradezca a mamá por ese esfuerzo que ella hizo. Para que sean hijos agradecidos en un futuro. Y a nosotros los varones, hermanos, nos gusta que haya admiración de las esposas hacia nosotros. Se siente bonito cuando uno toma una decisión y dice, muy bien, esposo mío, me gustó la forma de cómo le llamaste la atención a tu hijo. Tuviste un carácter a plomo, sin violencia, y se logró captar el mensaje. Que nuestra hombría se haga y se desarrolle en el marco del amor y la ley de Cristo. Y nosotros nos sentimos así, miren. Porque uno de los esposos nos gusta que nuestras esposas nos admiren.
Por eso es que nosotros luchamos y nosotros tratamos de proteger a la esposa, porque nosotros somos como protectores de la esposa. Porque dice, hombres, amen a sus esposas. Y el amor, ¿qué es? El amor no busca lo suyo. Nosotros nos enfocamos en proveer a la esposa, a los hijos, en vez de nosotros. Ese es el amor del varón. Darle todo lo que necesita la esposa. Y la esposa regresarlo. Nosotros le damos pocos alimentos y la esposa nos devuelve un banquete. Nosotros le ponemos una casita humilde y la esposa la adorna. Y sabe dónde poner los muebles, hermano. Los pone aquí, los pone allá. Aunque nosotros los andemos cargando de arriba para abajo, vamos para aquí. No, aquí no me gusta, va para acá. No, no me gusta. Y terminamos tal vez con la espalda deshecha, pero al final se ve bello. Y nosotros tenemos que agradecer por eso. Nosotros tenemos que vivir una vida agradecida. Y eso es lo que Dios quiere, hermano. Lo primordial es respetar el orden. Posiblemente los hogares cristianos no son iguales, porque los hogares cristianos no son iguales, tienen sus diferentes matices, pero lo que no cambia es el orden divino de las cosas que Dios ha establecido. Ese es el que tiene que preservar el orden divino de las cosas, pero tiene sus matices, que ellos entienden. Y eso no está mal, porque tampoco vamos a hacer todos los hogares igualito como Dios quiere. No. Cada quien tiene sus matices. Recuerde que nosotros somos distintos. Posiblemente, como dice la hermana, tiene un esposo que sabe de todo, es un MacGyver, decimos los de que vivimos en los 80. Y el esposo lo que hace es sacarse el dinerito y contratar al fontanero, al electricista para que le haga. Pero somos distintos. Así, y tenemos que respetarnos a nosotros mismos. Por eso, hermano, eso es lo importante de que nosotros vivamos una vida feliz como matrimonio, porque esa es la manera de que nosotros podemos fortalecerlo en las dificultades. Nos tenemos que fortalecer en las dificultades. Y ya sabemos, hermano, recapitulando, para que tengamos éxito en el matrimonio, primeramente tiene que haber un orden establecido por Dios, una comunicación efectiva para que ese orden se cumpla, que tenemos que hacer una aceptación, que aprendernos a aceptarnos a nosotros mismos porque somos personas distintas. Tiene que haber compromiso, perdón y celebración. Tenemos que ser agradecidos los unos a los otros. Y si nosotros llevamos un matrimonio así, estamos llevando el yugo de Cristo, hermano. Vamos a sentir un matrimonio liviano, un matrimonio ligero, un matrimonio feliz. Porque Cristo, ese matrimonio, ese hogar está fundado en la roca que es Cristo. Y vamos a saber que en un extremo va la esposa y el esposo, y en el otro extremo va Cristo jalando esa carreta hacia la salvación. Como decía el hermano, tú y tu casa vamos a trabajar en la obra del Señor. Así que, hermanos, si alguno de nosotros, alguno de los hermanos presentes se siente que no está llevando el yugo de Cristo, sino que está llevando el yugo propio o el yugo de que la sociedad le ha impuesto, lo siente pesado, es el momento de decirle, desechar ese yugo y cargar a Cristo y reconocer que hemos estado haciendo las cosas mal y queremos recibir no el yugo de la sociedad, sino el yugo de Cristo. De mi parte, que el Señor les bendiga.